Bueno, muy buenas noches para todos. En este caso, voy a socializar con ustedes la tarea 3 del curso de Diseño Experimental Avanzado. En este ejercicio se busca analizar la base de datos que corresponde a un muestreo de los sargos, eh, de sargos realizados sobre capturas de esta especie en Islas Canarias en el año 2005. Y las variables que se tuvieron en cuenta para este ejercicio fueron la isla donde fue capturado, la longitud y el peso total del pez. Las hipótesis que se van a analizar por isla son la hipótesis sobre la longitud del sargo según la isla, hipótesis nula, hipótesis alternativa y la hipótesis sobre el peso del sargo según la isla, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El análisis de la varianza con un factor. Para este ejercicio se utilizará ANOVA. Este es el test adecuado para este ejercicio, ya que la variable independiente, o sea, la isla, es politómica porque son más de dos islas o grupos en el ejercicio. ANOVA de una vía es adecuado para ambos casos porque hay una variable independiente categórica que es la isla con varias categorías, y una variable dependiente continua, que es la longitud o el peso. Bueno, aquí se presenta el análisis de datos para la variable longitud. Aquí podemos ver el resumen de los datos analizados y el análisis de la varianza realizado en Excel. Recordemos que las hipótesis para estas variables son hipótesis nula, no hay diferencias significativas en el promedio de longitud de los arcos entre las diferentes islas, y la hipótesis alternativa, eh, existen diferencias significativas en el promedio de longitud de los arcos entre las diferentes islas. Bueno, continuamos con las conclusiones de la variable longitud. De acuerdo entonces con el análisis de la varianza para la variable longitud, podemos concluir que no se rechaza la hipótesis nula, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la longitud promedio de los arcos capturados entre las distintas islas, es decir, la longitud de los arcos no varía significativamente según la isla donde fueron capturados. Ahora analizaremos los datos de la variable peso. Aquí podemos ver el resumen de los datos eh, y el resultado del análisis de la varianza para esta variable. Recordemos cuáles son las hipótesis para esta variable. La nula, no hay diferencias significativas en el promedio del peso de los argos entre las diferentes islas. Y la hipótesis alternativa, existen diferencias significativas en el promedio del peso de los argos entre las diferentes islas. Las conclusiones para la variable peso entonces sería que, de acuerdo con el análisis de la variable, de la varianza para el peso, podemos concluir que no se rechaza la hipótesis nula y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el peso promedio de los dos argos capturados entre las distintas islas. Es decir, el peso de los argos no varía significativamente según la isla donde fueron capturados. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y feliz noche.